Hola, mi nombre es Carla y hoy te voy a enseñar una de mis técnicas favoritas en acuarela, que es la acuarela en negativo. Te voy a enseñar paso a paso todos los fundamentos mientras pinto esta ilustración. Bueno, primero quiero explicarte en qué consiste pintar en negativo. Pintar en negativo es que vamos a pintar el fondo en lugar de los elementos, que es lo que hacemos normalmente, para generar una sensación de profundidad. Por ejemplo, te muestro en estas ilustraciones que hice, donde vamos a ir agregando capa por capa hasta lograr un color de fondo oscuro, que es lo que nuestro ojo va a captar como lo más lejano, y lo primero que pintamos vendría siendo estos elementos que están más claritos, que entendemos o nuestro ojo lo percibe como lo más cercano. Y bueno, aquí entre capa y capa, lo más divertido es poder combinar algunos colores, combinar luces y sombras para generar un resultado interesante. Te voy a dejar en la lista de descripción el listado de todos los materiales que vamos a estar utilizando, pero básicamente vas a necesitar papel de acuarela de 300 gramos o más, este es 100% de algodón. También washi tape o cinta de carrocero, pinceles de varios tamaños, tus acuarelas de preferencia, yo voy a estar utilizando estas líquidas, paleta mezcladora, agua. Como vamos a utilizar mucha agua, les recomiendo fijar muy bien el papel a la superficie. Para eso vamos a utilizar la cinta de carrocero o washi tape. Le podemos quitar un poco de exceso de pega para que no nos levante el papel cuando terminemos. Entonces, lo ubicamos. Y fijamos bien. Ya que lo tenemos muy bien fijado, ahora sí vamos a comenzar. Ahora vamos a elegir los colores que vamos a utilizar. Si estás comenzando con las acuarelas y no tienes mucha idea o te cuesta seleccionar los colores que vas a utilizar, te recomiendo ver el video de técnicas de color en acuarela que te dejo en mi canal. Te dejo el link en la descripción y por acá arriba también. Ahora, yo he seleccionado 3 colores para utilizar, que serían este tono oliva dorado, azul marino y rojo coral. He hecho unas pequeñas pruebas de color acá para ver cómo se combinan juntos o cómo se ven cuando están juntos. Y la verdad es que estoy bastante feliz con la elección porque les voy mostrando cuál es la idea que tengo. Les voy a dejar por aquí en la pantalla cuál es mi imagen referencial que voy a utilizar para esta ilustración. Me voy a inspirar en unos higos. Entonces, estos son los 3 colores de la imagen y los voy a colocar aquí en mi paleta. Les voy a mostrar cómo se ven los colores individuales. Azul marino, el rojo coral y el verde oliva. Luego la combinación de ellos me dan estas mezclas muy interesantes. Vamos a pintar ahora la primera capa, que viene siendo el fondo o digámosle la capa número 0. Vamos a tratar de que sea lo suficientemente clarita. Primero vamos a colocar una capa de agua. Voy a utilizar la técnica de mojado sobre mojado. Voy a mojar mi papel. Muy bien. Mojo mi papel. También humedezco mis acuarelas. Y voy agregando
toquecitos de pintura. El color principal de la ilustración va a ser el morado, que va a resultar de la mezcla entre el azul marino y el rojo coral. Todavía no voy a utilizar ningún verde porque quiero reservarlo para las áreas de las hojitas. Es importante también tomar en cuenta que debemos dejar algunos puntos de luz, es decir, espacios más claritos y espacios más oscuros, para que luego, cuando agreguemos los elementos, podamos jugar con estas luces y sombras. Podemos agregar algunos puntitos de color. Y luego que hayamos terminado, debemos dejar que se seque muy bien antes de pasar a la siguiente etapa. Y mientras se seca el fondo, dale like y no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún nuevo video en este canal. Ahora con mi lápiz voy a dibujar los elementos de la primera capa. Y luego que los he dibujado, voy a agarrar mi pincel redondo número 10 y voy a pintar todo el fondo alrededor de esas figuras, tratando de no tocar la línea que he dibujado para poder después borrarla. Recuerda ir agregando suficiente agua en los límites para que se tarde un poco más en secar mientras vas agregando los otros colores. Ahora que ya tenemos la primera capa pintada, esperamos nuevamente que se seque para continuar con la siguiente capa.
Ahora que ya se ha secado, vamos a dibujar los siguientes elementos de la siguiente capa. Para este momento, por el fondo oscuro y el color del grafito, en la cámara no se aprecian muy bien las líneas del sketch, pero más adelante te daré un tip por si esto te ocurre, pueda ser más fácil diferenciar las formas. Ahora pintamos la siguiente capa. Recuerda que es el fondo y los elementos deben quedar sin pintar. Ahora vamos a dibujar los elementos de la siguiente capa. He decidido que voy a dibujar todas las hojitas, así que estas serán parte de la siguiente capa. Como el fondo se está quedando oscuro y no estoy viendo bien mi grafito, me traje este crayón blanco. Vamos a ver si logro ver un poco mejor. Donde en la capa anterior pinté las manchitas verdes, es donde quiero poner mis hojas. Luego de haber dibujado todos los elementos de la siguiente capa, recuerdo que debo pintar en el fondo de esos elementos sin tocar los que acabo de dibujar ni los que habíamos dibujado previamente. Aquí me di cuenta que le podría faltar un par de higos más y luego que se las he agregado, ahora sí puedo continuar a pintar la siguiente capa. Si ves, mientras nos vamos sumando las capas, el color se va haciendo más oscuro. ¿Por qué? Porque es el resultado de todas las capas que hemos pintado. Y las acuarelas funcionan de esa manera, de lo más claro a lo más oscuro. Mientras vamos avanzando, se va viendo cómo tengo secciones un poco más pequeñas, por lo que se va haciendo un poco más fácil pintar el fondo.
Si te está gustando este video, déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte para que sigamos creciendo y para que no te pierdas los próximos videos. Y muchas gracias si ya lo has hecho. Dejamos que se seque nuevamente. Ahora voy a intentar hacer una capa más para aprovechar estos espacios que tengo intermedios. Y con eso tendríamos la última capa. Voy a cambiar de pincel porque el que estaba usando ya está bastante grande. Lo voy a cambiar por este más pequeño, número 0. Traté de utilizar muy poquita agua para que me quede bastante oscuro y que se pueda entender las últimas figuras que he dibujado. Luego que terminamos de pintar la última capa, esperamos que se seque nuevamente para luego pintar los detalles en las capas que hicimos al comienzo. Ahora ya tenemos nuestra ilustración pintada con acuarela en negativo y vamos a hacer detalles en la capa número 1 que pintamos, es decir, los higos que están más claritos, para hacerlos resaltar aún más. Para esto ya no vamos a utilizar acuarela en negativo, sino la técnica tradicional. Entonces voy a agregar una capa muy finita de este color para simular que están abiertos, ya que por dentro los higos son como un poco amarillos y tienen unas semillitas rojas, y es lo que vamos a hacer a continuación. Estoy diluyendo el color con bastante agua para que la capa sea muy fina. Recuerda que tienes que esperar
que todo se seque muy bien antes de poder continuar con lo siguiente. Ahora voy a utilizar el color rojo para hacerle el detalle de las semillitas. Luego que ya he pintado todas las semillas, para simular la cáscara de los higos y hacerlos resaltar aún más, voy a pintar una línea muy fina de color morado por el contorno de cada figura del primer plano. Ahora voy a pasar una capa de pintura muy diluida a esta hoja de color verde para hacerla resaltar un poco más y que se vea como el resto de las hojas. Voy a agregarle a los higos del segundo plano unas líneas moradas con un pincel delineador muy fino para crear un poco de textura. Para hacer estas líneas es importante tener trabajada la precisión. Te dejo por aquí y en la descripción
el link de mi video de 8 ejercicios para practicar la precisión en caso de que aún no lo hayas visto. Ahora le agrego las venitas de las hojas usando la misma técnica y el pincel delineador. Bueno, ya hemos terminado nuestra ilustración. Después de agregar todos esos detalles, después de que se seque, es la hora de quitar la cinta y descubrir cómo ha quedado finalmente. Así que vamos. Y así ha quedado nuestra ilustración. Me ha encantado el resultado, sobre todo esos toquecitos de verde que hacen contraste con el resto de los colores. Déjame en los comentarios si también te ha gustado. Déjame un like si quieres ver otro tutorial de acuarela en negativo para que veas todas las posibilidades que tiene esta técnica y suscríbete para que no te pierdas de ningún nuevo video. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima.